Grabar. Ya estamos grabando. Entonces, tradición. Nosotros en la clase pasada estábamos viendo ya los modos de adquirir el dominio. Vimos que existe la ocupación, la accesión, la tradición, la prescripción la asociación por causa de muerte y la ley. ¿Ya? La ley no aparece aquí porque en el fondo cuando queremos ver la enumeración y características de la ley, bueno, como modo de adquirir, en el fondo va a depender mucho de la ley, porque alguna ley podría ser a título gratuito, otra a título oneroso. No podemos clasificar tan estrictamente como podemos hacerla con esta tarea. ¿Hicieron alguno de ustedes, ya comenzó a hacer esta tarea? Recuerden que es un muy buen ejercicio, hacer este cuadrito. Háganlo, no se nos olvide. Luego hablamos de la entrega, distinguimos entre real y simbólica, hablamos de la raíz teórica y mano, el constituto posesorio, y ya ahora nos toca empezar a hablar de los modos de adquirir en particular. No voy a pasar la materia de ocupación ni de accesión, porque normalmente esa es una materia que se puede leer del código, no tiene mayor, no hay un mayor análisis que hacerle, y además porque tampoco son tan usuales en el examen como es la tradición, la prescripción y la asociación por causa de muerte. Esas tres casi siempre entran. Entonces, ¿qué es la tradición? La tradición es un modo y el dominio de las cosas que consiste en la entrega que hace el dueño de estas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Por partes. Naturaleza jurídica de la tradición. Modo de adquirir, profesor. Ya, un modo de adquirir. Además, ojo, que por las características que tiene la tradición, es un acto jurídico bilateral. Yo no puedo hacer la tradición unilateralmente a otro, porque necesito, por una parte, necesito la presencia de dos partes, el tradente y el adquirente, y ambos tienen requisitos. El tradente, por su parte, ambos tienen que tener efectivamente intención, eso es una característica común de ambos, pero además, el tradente debe tener la facultad para poder transferir, y el que quiere adquirir debe tener la capacidad de poder adquirir. ¿Qué creen que es más amplio, facultad o capacidad? ¿Qué es más general? ¿Cuál de estos dos requisitos sería menos específico o sería más fácil de cumplir? ¿Tener facultad o tener capacidad? ¿Alguien? Felipe. Ya, Claudia, prende el micrófono. Claudia. La capacidad. La capacidad, sí. La capacidad es más general porque en principio todos somos capaces salvo los que la ley declara incapaces. En cambio, tener facultades es distinto. Entonces es más fácil que me hagan la tradición a yo hacer una tradición. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre facultad y capacidad? Lo que ocurre con la facultad es que además de tener la capacidad, debo cumplir también todos los requisitos particulares de no tener ninguna prohibición, obviamente, y que si es que estamos hablando de alguna circunstancia particular en que una ley me puso algún requisito particular para ese acto jurídico en concreto, normalmente que lo tiene que cumplir es el tradente más que el adquirente. Me explico. Si me dicen a mí, usted puede transferir esto siempre y cuando no esté sujeto a concurso. Bueno, lo importante es que yo no esté sujeto a concurso, pero no tiene nada que ver si la otra parte cumple unos requisitos. Hay una cosa interesante que tiene que ver con el concepto de decir que tenga plena capacidad de ejercicio y la libre disposición de los bienes. Todos los actos de disposición implican que debo cumplir esos dos requisitos. Y tener libre administración de los bienes significa, entre otras cosas, no tener yo un curador, no tener yo un administrador de bienes, no tener un liquidador, porque si tengo que hacer esas cosas ya no tengo libre administración de mis bienes. ¿Ok? Entonces, primera característica, presencia de dos partes, un tradente y un adquirente, y el tradente debe tener facultad, mientras que el adquirente debe tener capacidad. En cuanto al consentimiento, como es un acto jurídico bilateral, ambas partes deben consentir en que se quiera hacer la tradición. Porque si no, podría haber un error, podría haber otras circunstancias que pueden viciar el acto jurídico. La tradición es un acto jurídico, así que se puede viciar. Por ejemplo, yo pensaba que estaba haciendo la tradición, y el otro pensaba que estaba simplemente haciendo una entrega y que él se iba a quedar con mera tenencia. Ahí no calzamos, no tenemos un consentimiento respecto al acto jurídico que estamos realizando. Por eso es muy importante no olvidar, cuando hablamos de actos jurídicos consensuales, no hablamos exclusivamente de contratos. Este es un ejemplo.
La tradición requiere un título traslaticio. No es que sea una característica, es que lo requiere para poder hacerla, ¿ya? ¿Y cuáles son los títulos traticios? Normalmente pensamos en compra-venta. Sí, funciona la compra-venta. También puede ser una cesión de derechos, puede ser en el fondo una donación. Todos son títulos traticios también. Y eso implica que también debe cumplirse con los requisitos del acto jurídico y ser válido entre las partes que intervienen en él, como si yo quiero hacer la compra-venta de mi casa, se la puedo vender en general a cualquier persona, salvo a mi cónyuge, ¿cierto? Entonces, el título también tiene que ser válido para que la tradición pueda usar ese título válidamente. Y luego tenemos la entrega, que ya la analizamos, y siempre que haya tradición, vamos a tener que concurrir con alguna forma de entrega, sea esta real o sea ficta. Normalmente, lo usual, lo común y lo que debemos hacer cuando queremos hacer la tradición de un bien inmueble, para entregarlo es con la inscripción del título en el conservador de bienes raíces. ¿Dudas hasta aquí con la tradición? No. Por mi parte. Hay un tema importante aquí que es hablar de las partes en la tradición, en cuanto a que el artículo 670 nos da un concepto para tradente y para adquirente, y el 671 nos da otro concepto. ¿Ya? El 670 dice que son tradente y adquirente, primero aquel que tiene la intención de transferir y luego aquel que tiene la intención de adquirir. Pero luego el 671 dice que el tradente es aquel que efectivamente transfiere y el adquirente es el que efectivamente adquiere. Lo cual nos deja en un problema, porque uno dice, a ver, una cosa es objetiva y la otra es, o sea, una objetiva era subjetiva. ¿Por qué? Porque yo puedo tener intención de adquirir, pero finalmente no adquirir. ¿Eso me hace adquirente o no me hace adquirente? Una postura podría decir, mira, tengo que cumplir los dos. Debo tener la intención y además adquirir para ser adquirente. Lo que han dicho hasta ahora la doctrina es que en realidad tampoco sirve para nada la definición del 671, porque cuando yo soy poseedor y tengo apariencia de dueño, puedo hacer la tradición, y el tema está que el adquirente, si bien no va a adquirir el dominio, eso le podría significar iniciar una nueva posesión, la propia, porque es un hecho, entonces no le puedo transmitir la posesión. Como el poseedor puede hacer en ese sentido la tradición como acto jurídico, más allá que el efecto de la tradición no sea adquirir el dominio, la doctrina ha dicho, no es necesario entender al tradente adquirente como quienes efectivamente lo adquieren o transfieren, sino que hayan tenido la intención en el acto jurídico mismo. Yo no soy dueño, pero no lo sé, soy poseedor regular, hago la tradición de la casa, inscribiéndola en el conservador de bienes raíces, quedó efectivamente a nombre de mi adquirente de la casa, hasta ahí no tenemos problema, pasan 20 años y luego nos enteramos que yo para ese punto en realidad no era realmente dueño, era solamente poseedora, pero ya para este punto el adquirente incluso va a poder alegar la prescripción adquisitiva. Entonces, en concreto, ¿qué debemos entender por tradente y adquirente? Aquellos que tienen la intención de transferir y aquel que tiene la intención de adquirir. ¿Por qué nos importa el 671? Porque está en la ley y tenemos que saberlo igual. Es un asunto que la doctrina ha dicho que esos dos no aplicarían. Si me lo preguntan a mí, yo opino más bien que deberían cumplirse copulativamente los dos, en el sentido de que si se supone que el poseedor está haciendo tradición, en ese sentido de que él cree que es dueño y por apariencia de dueño haría la tradición, de facto la hace porque la tradición es un modo de adquirir y el adquirente no está adquiriendo el dominio. No está adquiriendo nada, está iniciando una posesión. Desde mi perspectiva, no debería considerarse que hay tradición si la hace el poseedor, pero no es la postura doctrinal ni mayoritaria ni minoritaria ni de nadie. Entonces, solo se los comento para que lo tengan presente, si es que les preguntaran en su examen qué opinan, o ahí tienen una opinión más. Pero formalmente hablando nos quedamos con el 670, que lo importante es la intención de las partes. Lo cual, por otra parte, tiene mucho sentido con nuestro ordenamiento jurídico. A nuestro ordenamiento jurídico le importa mucho el fuero interno de las personas. Mucho. Por eso es que en materia de obligaciones, en materia de responsabilidad, es muy importante el elemento subjetivo de la culpa o el dolo. Incluso sin culpa y sin dolo, la regla general es que no hay responsabilidad. Bueno,
En cualquier caso, a mencionar que tanto el traente como el adquirente deben ambos tener plena capacidad y libre administración de los bienes para poder hacer la tradición. Eso sí que no hay nada más que agregarle. Por eso está como resaltado. ¿Dudas de esto? Están en el examen de grado y el profesor los mira a los ojos y le dice, señor, clasifíqueme, o señorita, clasifíqueme la tradición. Ustedes quedan con cara de, pero si la tradición no se clasifica, no hay tipos de tradición, ¿no? ¿Sí? Habrá la del poseedor, la del dueño. Lo que les están preguntando realmente es cómo debe hacerse la tradición. Es decir, ¿es lo mismo hacer la tradición de los bienes muebles que de los bienes inmuebles? ¿Es lo mismo hacer la tradición de los derechos personales que de los derechos reales? Y ahí comenzamos a la clasificación, que vendría siendo, profesor, hay que distinguir. Tenemos la tradición de los derechos reales y la tradición de los derechos personales. La tradición de los derechos reales se distingue en dos grandes categorías, la regla general y las cuotas, o bien las servidumbres activas y las cuotas de las servidumbres activas. En cuanto a los derechos reales, la regla general, también hay que distinguir entre muebles e inmuebles. Y aquí aplicamos el artículo 684 y 686 del Código Civil. En el caso de que queramos hacer la tradición de un bien mueble, es significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio. Y aquí en el fondo, este significando una parte a la otra significa que se hace una entrega precedida por un título traslaticio. Si es una compraventa, yo te hago la entrega y se cumplen los demás requisitos de la tradición. Ya, entonces tenemos efectivamente el significando unas partes a otra que transfieren dominio. El significando, el C84, hay que sabérselo de memoria. Es uno de esos artículos que no nos podemos equivocar en las palabras. En cuanto a los inmuebles, ¿cómo se hace la tradición de los bienes inmuebles? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, por la inscripción del título en el conservador de bienes raíces respectivo. Si el inmueble se encontrara, territorialmente hablando, en la jurisdicción de más de un conservador, se encuentra una parte en una comuna, otra parte en la otra o algo por el estilo, entonces se va a tener que inscribir en todos los conservadores respectivos. No es que con uno está listo, se tiene que inscribir en todos. ¿Ya? En cuanto a las servidumbres activas y las cuotas, la ley expresamente ha dicho que basta que se haga por escritura pública. Si no, pues si no tuviéramos esa norma, entonces tendríamos que aplicar la regla general y la servidumbre activa sería de tradición únicamente por la inscripción. Ahora, de facto, aunque la servidumbre activa solo requiere una escritura pública, la verdad es que igual normalmente se inscribe al margen. Igual la terminamos inscribiendo en el conservador de raíces por un asunto de publicidad. Pero se hizo revisión y comienza efectivamente uno a ser dueño del derecho real de servidumbre activa cuando ya se ha escriturado. Entonces es importante para tener en cuenta los tiempos, por si pasa algo en el tiempo intermedio entre la escrituración y la inscripción. En cuanto a los derechos personales, yo puedo hacer revisión de derechos personales, claro que sí. O sea, yo podría tener un crédito con Cristian, resulta que le debo a Cristian 100.000 pesos. Y Cristian hoy día no tiene con qué pagarme, y yo tengo nada más esta certeza, de hecho se la pusimos por escrito, de que él me debía 100.000 pesos. Entonces yo lo que podría hacer es, ante un apuro económico, decir, bueno, no tengo los 100.000, pero tengo el crédito, así que voy a vender mi crédito con Cristian. Eso se puede hacer, en el sentido de que yo puedo vender mis créditos. El Código Civil sí solamente regula los títulos de crédito nominativos, señalando que se realiza a través de la cesión de derechos. Para que esto se haga y que sea válido, siempre eso sí debe ser notificada al deudor. ¿Quién es el deudor? Cristian. O sea, yo le vendo mi crédito a Claudia, le digo, mira, por 20.000 pesos te vendo mi crédito de 100.000 pesos con Cristian. Y Claudia me dice, ya, ok, me paga los 20.000 pesos, pero tenemos que notificar a Cristian para que sepa ahora que la nueva acreedora de él es Claudia. Porque si no, podría ocurrir que como Cristian además nunca se enteró, más allá de que no es válida la tradición hasta que no lo notifiquemos, Cristian podría venir a pagarme a mí. Y si me paga a mí, estaría bien pagado. Entonces Claudia tendría luego problemas de poder tener efectivamente lo que le corresponde. ¿Dudas? No. Vamos a los efectos de la tradición, una pregunta bastante usual en examen.
Señor, Sí, yo señorita, dígame, dime qué quedé con una duda con el ejemplo. Si yo te ¿Ya? pago a ti, ¿Mm? sin saberlo, ¿no hay enriquecimiento sin causa? El tema está que, aunque efectivamente Claudia puede perseguir el dinero de mí ahora, porque yo, ese dinero no es mío, ¿Eh? tú sí pagaste, así que tú no tienes una obligación, se extingue tu obligación de pago. Esa es la parte que Ya, ok. importa para ti. Porque en el fondo, Sí, claro, uno dice, yo, Melissa, no debería haberme enriquecido, eso es correcto, pero no te puedo atacar a ti, a Cristian, no puede ser que Claudia interponga contra Cristian para que Cristian le pague a Claudia porque ya le pagó a Melissa. Entonces, Claudia no puede ya. ir contra Cristian. Ese es un Extingue la punto clave. obligación. Lo que Claudia puede hacer es demandar a Melissa para que Melissa le repita a ella, para que le pague a Claudia. ¿Por qué? Entre otros, por el principio de enriquecimiento sin causa. Perfecto. Pero Cristian ya cumplió su obligación, así que él no tiene Cumplí la ninguna culpa de obligación. nada. Ok, clarito. En cuanto a la tradición y sus efectos, pregunta de examen, dígame, señor, señorita, ¿cuáles son los efectos de la tradición? Y aquí lo que les están pidiendo es que distingan si es que el tradente es dueño o si es un poseedor o es un mero tenedor. Uno dice, ¿y por qué el mero tenedor va a ser una tradición? Porque si el mero tenedor reconoce dominio ajeno, no debería estar haciendo la tradición de la cosa, tratando de efectivamente transferir el dominio a otro, si él no lo tiene. Ya vamos a llegar a eso, partamos con el dueño. Si el dueño hace la tradición, y se la hace a alguien teniendo facultad y la intención de hacer la tradición, y la otra parte tiene la capacidad y la intención de adquirir, entonces va a transferir el dominio por el efecto derivativo de la tradición. Muy bien, el adquirente ha adquirido por tradición. Listo, eso es lo más natural, obvio, y para lo que está hecha la tradición. ¿Qué pasa con el poseedor y con el mero tenedor? Y es que resulta que el poseedor ha intentado hacer la tradición, o el mero tenedor intenta hacerla, el adquirente va a iniciar una posesión. Y uno dirá, ¿pero por qué si el mero tenedor la hizo, el adquirente se vuelve poseedor? Porque cuando yo hago la tradición como adquirente, yo personalmente se supone que estoy intentando adquirir el dominio. No voy a poder adquirir el dominio porque ni el poseedor ni el mero tenedor lo tienen, pero significa que por lo menos tengo ánimo de señor y dueño, y ahora, si me hicieron la entrega, tengo también, ¿qué cosa? El corpus, el elemento objetivo. Entonces tengo corpus, tengo ánimos. Si tengo ambos, tengo posesión. Entonces, no importa cuál de los dos, si el poseedor o el mero tenedor lo han hecho. Y no es que el mero tenedor esté mejorando un título, no es que el mero tenedor me esté dejando en una situación mejor que la de él porque él lo intentó, es solo porque la posesión es una situación de hecho. Entonces, lo que importa aquí es el ánimo del adquirente. Y si el adquirente nunca tuvo ánimo de adquirir el dominio, entonces nunca hubo tradición, porque ese es un requisito de la tradición. Entonces, quedé como poseedora, dado que soy adquirente de un poseedor o mero tenedor. Eso significa que voy a poder llegar a adquirir el dominio, pero no solo por prescripción. Esa es la forma más obvia que se nos ocurre, porque la posesión nos lleva eventualmente, potencialmente, a una prescripción. Pero podría haber dos formas más por las cuales yo llegara al dominio. Una de ellas es que el dueño ratifique la tradición. Y la otra es que el tradente, o sea, el poseedor o el mero tenedor, adquieren el dominio con posterioridad. Ejemplo, resulta que yo le hice la tradición a Felipe. Felipe está súper contento porque acaba de adquirir un nuevo computador cuando hicimos la tradición, así que se cree dueño. Él no sabe que realmente yo era solamente poseedora. Resulta que el verdadero dueño era mi pololo, Daniel. Y cuando Daniel se entera de que yo le hice esta donación a Felipe, le regalé el computador, dice, sí, ese computador viejo, no te preocupes, que sé lo que es Felipe. Listo, Felipe ahora sí que es dueño. ¿Por qué? Porque Daniel ratificó. ¿Ok? Al final, esta ratificación del dueño vendría siendo una forma de renuncia de la acción reivindicatoria. Porque se puede renunciar a la acción reivindicatoria, es patrimonial, puede perfectamente renunciar, no hay ningún drama. Y luego tenemos, la gata, disculpen. Ahora sí. Y luego tenemos que el tradente, es decir, yo, adquirí el dominio con posterioridad. Yo era poseedora y resulta que
Dani luego dice, oye Meli, ¿te acuerdas de ese computador que estaba ahí? ¿Sabes que pensaba que te podría servir así que te lo regalo? En el minuto en que Daniel me ha regalado el computador, yo ya no lo tengo porque yo se lo regalé a Felipe. Pero por el hecho de que Daniel me lo regaló, aunque sea me lo haya regalado de forma posterior al hecho de la tradición, ahora Felipe se ha vuelto dueño porque yo, con posterioridad, me hice dueño. Entonces, no es necesario que ahora yo me haga dueña, así que Felipe me tiene que devolver para yo hacer tradición de nuevo. Eso no es necesario. ¿Dudas hasta acá? No, todo bien. Ahora, tratemos de imaginarnos, ¿cómo un mero tenedor podría estar haciendo una tradición? El mero tenedor podría estar haciendo la tradición, por ejemplo, si yo dejo una cosa encima de la mesa de la entrada y, por ejemplo, una fotocopia. Y llega Liz a la puerta y yo no estoy, no sé, duchándome, qué sé yo qué, y Daniel pasa de la puerta, hola Liz, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿sabes qué? Vengo a buscar la fotocopia que me dejó Melissa. Caminando, será esta, y se la pasa. Daniel no tiene en ninguna forma, ni puede pensar, ni creer, necesariamente, quizás ni siquiera sea la fotocopia. Él no es dueño de esa fotocopia, yo era la dueña, y él está haciendo en ese minuto la tradición a Liz. ¿Cierto? Él sabe que, incluso Liz le acaba de decir, la fotocopia que me dejó Melissa, o sea, sabe que yo realmente debería dejar una fotocopia, y a lo mejor ni siquiera es esa. Pero él dice, 2 más 2 son 4, hay una Liz acá, Melissa está en la de la ducha, ya, le voy a pasar esta fotocopia a Liz. ¿Qué hizo él? Hizo la tradición. Por asumir. El tema está que se puede haber equivocado. ¿Qué puede ocurrir aquí? Yo salgo de la ducha y digo, hola Dani, ¿vino Liz? Sí, vino. ¿Y se llevó la fotocopia? Sí. Ah, ya, muchas gracias. Tenía que efectivamente llevarse. Ratifique. O no, pero ¿por qué se llevó esa? Se tenía que llevarse la otra. Ahí yo no ratifiqué, entonces no se hizo la tradición y Liz, por tanto, jamás hizo dueña de la fotocopia. ¿Me entienden? Sí. Vamos a pasar entonces a la materia de prescripción. Artículo 2492 y siguientes. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo concurriendo los demás requisitos legales. Un tema importante con este concepto es que aquí están los dos tipos de prescripción, la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva. Lo que necesitamos hacer para poder distinguir una de la otra es separar, es como desmenuzar este concepto y dejar lo que atañe a la adquisitiva en un lado y la extintiva en otro. Si lo hacemos así, el concepto de prescripción adquisitiva, que sería semilegal, porque no es que la ley lo diga tal cual, pero al menos podemos extraerlo casi totalmente de la ley, dice que es modo de adquirir las cosas ajenas por haberse poseído las cosas durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Y la extintiva sería el modo de extinguir las acciones o derechos ajenos por no haberse ejercido dichas acciones o derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Bueno, lo que nos importa a nosotros en este momento es la prescripción adquisitiva, porque estamos en bienes y estamos en modo de adquirir. La prescripción extintiva se ve en obligaciones. Es un modo de extinguir las obligaciones junto con el pago, la resolución y todo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de la prescripción adquisitiva? Primero que nada necesitamos una cosa que adquirir. No adquirimos la nada, tenemos que adquirir algo. Y cuando hablamos de cosa, no sabemos qué cosa para la ley es sinónimo de bienes, así que puede ser una cosa corporal como incorporal. ¿Ya? Luego tenemos que debe ser una posesión útil. O sea, no puede ser ni violenta ni clandestina. Tiene que ser necesariamente una posesión regular o una posesión irregular. Debe pasar el tiempo. Y esto significa que si es una posesión regular y yo quiero adquirir un mueble, deben ser al menos 2 años, y si quiero adquirir un inmueble, son al menos 5 años. En la extraordinaria opera indistintamente, sea para muebles o inmuebles, aquí lo hacemos a través de la posesión irregular y son 10 años, porque tenemos esta regla, esta idea de que a los 10 años todos prescriben. Luego, por último, la prescripción no debe encontrarse suspendida ni interrumpida. Y ojo que suspensión e interrupción no son sinónimos, son dos instituciones distintas que tienen requisitos distintos y efectos distintos.
¿Dudas de los requisitos de la prescripción adquisitiva? En cuanto a la cosa, la regla general es que todas las cosas son susceptibles de ser adquiridas por prescripción. Como todos somos capaces, salvo los que la ley declara incapaces. Bueno, lo mismo con la prescripción. Todo deberíamos poder adquirirlo, salvo lo que la ley dice que no podemos adquirir. ¿Qué no podemos adquirir? No podemos adquirir cosas propias. No podemos adquirir cosas que están fuera del comercio. No podemos adquirir derechos personales. O sea, desde esta perspectiva, ahí el código nos está diciendo no se pueden adquirir las cosas incorporales, pero específicamente las cosas incorporales de derechos personales. Los derechos reales, que también son incorporales, sí se podrían adquirir. Por eso le dice el tema de que por cosa no entiendan sobre las cosas corporales. Y las servidumbres discontinuas o inaparentes, que en el fondo está expresamente establecido que esas no se podrían adquirir. ¿Ya? Cosas propias, las que están fuera del comercio, los derechos personales y las servidumbres discontinuas inaparentes. En cuanto a los derechos personales, tiene lógica que no podamos adquirirlo, más que porque por el tema de la prescripción, por el tema de la posesión. ¿Cómo yo poseo un derecho personal? O sea, yo entiendo que puedo poseer un derecho real porque lo tengo que inscribir para empezar a conversar, entonces donde está inscrito lo estoy poseyendo. Pero si yo tengo un crédito y le digo a Liz, resulta que yo te debo 12.000 pesos. ¿Ya? ¿Cómo estoy poseyendo eso? ¿Cómo tengo el corpus, el elemento objetivo? No, a mí no se me ocurre cómo tenerlo, pues es incorporal. Uno diría, bueno, a lo mejor por el contrato, porque uno podría escribir en el contrato que lo tengo yo, y con el contrato queda el corpus. Bueno, pero ahí tengo el título, no tengo formalmente el derecho personal. Entonces, el tema de los derechos personales no se puede. ¿Dudas? Hablemos ahora de una materia que se confunde mucho, que es la suspensión y la interrupción. La suspensión, ojo, es un beneficio. Clávense eso a fuego en la cabeza. Es un beneficio. Pero es un beneficio que se da a ciertas y determinadas personas para que para ellas no corran los plazos de prescripción. Porque la regla general es que la prescripción opera para todos y contra todos, incluso contra el fisco. O sea, yo puedo prescribir, ahora puedo prescribir las deudas del CAE, por cierto, pero tengo presente. Entonces, es un beneficio. Y la regla general es que suspende solo la prescripción adquisitiva ordinaria, porque ocurre que la prescripción adquisitiva extraordinaria dice expresamente que esa no se va a suspender. ¿Quiénes son los que se benefician? Se benefician los incapaces, la mujer casada en sociedad conyugal, pues esta no tiene libre administración de sus bienes, pero ojo, solo se va a suspender mientras esté casada. Cuando ya se haya divorcio, ya no va a seguir la suspensión. La herencia yacente, porque nadie ha aceptado ni repudiado, nadie la administra, pero tampoco pueden seguir los plazos de prescripción. Están suspendidos para el tema de los herederos. Y entre cónyuges. Pero aquí hay un pequeño tema, necesito que vean efectivamente sus códigos, vean el artículo 1509, 1511. ¿Por qué? Porque cuando uno está viendo el 1509, se van a dar cuenta de que aparece una enumeración, ¿ya? Dice ahí, mira, está el 1, 2, 3, y los cónyuges no aparecen enumerados, aparecen en el último inciso. Y luego, cuando estamos hablando de los otros artículos, aparece que para los individuos enumerados en el artículo 1509, entonces para ellos se va a suspender, pero no la extraordinaria, sino solamente la prescripción adquisitiva ordinaria. ¿A qué nos lleva esto? A que la doctrina ha entendido que para los cónyuges entonces siempre estaría suspendida mientras sean cónyuges, siempre, todo el rato. Necesito decir algo, es 2509. Estabas diciendo 1000. Perdón, 2509. Entonces yo estaba en el 1000 y no entendía nada. No, 2509. De hecho, aquí una parte, no sé por qué mi cerebro dijo 1509 cuando estaba pensando en 2509, pero sí, 2509. Tengan presente que prescripción, de hecho, es lo último que ve el código. Si uno abre el código, los últimos artículos, antes del artículo final, título final, lo que está viéndose es prescripción. Así que, en cuanto a acordarse dónde está, piense que prescripción siempre es lo último. Como decía, lo importante aquí es destacar que la doctrina ha dicho, mira, como esto
como estas causales, estos beneficiados, están numerados, pero entre cónyuges no está en la numeración, sino que entre cónyuges es solamente un inciso final del artículo, entonces para los cónyuges siempre estaría suspendido, incluso pasados los 10 años, seguiría suspendida la prescripción, mientras que para los individuos enumerados en el artículo, el límite máximo serían los 10 años de suspensión. Lo cual es interesante porque podría haber un incapaz de 5 años de edad, que es un incapaz absoluto, que luego cumple 15 años, aquí es un incapaz relativo, y él no tenía idea que tenía acciones de algún tipo contra alguien. Y si ya ha pasado efectivamente 10 años, a los 10 años sus acciones sí pueden prescribir. Entonces uno diría que injusto, porque el incapaz nunca tuvo la posibilidad de defenderse. Bueno, para eso están efectivamente sus tutores, para eso están los curadores. ¿Ok? Entonces, no por ser un menor de edad es que yo estoy protegido para siempre. ¿Alguna duda? No, Léanse el 2509, léanse el 2511, porque son bastante, una vez que uno entiende esto, queda mucho más claro cuando uno lo leyó. Y luego tenemos la interrupción. La interrupción se distingue en dos tipos, la interrupción natural y la interrupción civil. Esa interrupción natural, aquella en que el poseedor ya no puede seguir actuando como tal, como podrán ver, aquí ya no estamos hablando de beneficios, estamos hablando de una situación de hecho, que lo que va a provocar es que la prescripción ya no corra, o bien tenga reglas en que durante este periodo no corre y luego sí, dependiendo del tipo de interrupción. Tenemos entonces, ok, la natural no puede seguir actuando como tal. Y tenemos de primera especie y de segunda especie. De primera especie es por hechos de la naturaleza. Por ejemplo, se me escapó el animal, por ejemplo, se me inundó un predio. O sea, no es la voluntad de nadie que hace que no pueda actuar como tal, es una circunstancia de naturaleza. Si yo recupero la posesión, o sea, se me escapó el perro, pero corrí detrás del perro y agarré al perro, el tiempo, uno diría, la interrupción ahí tiene un efecto similar a la suspensión. O sea, ¿qué significa esto? Cuando estaba suspendido no corrió la prescripción, ¿correcto? Bueno, va a pasar lo mismo si a mí se me perdió el perro el lunes y estuve el martes y el miércoles buscándolo y resulta que el jueves lo encontré, el martes y el miércoles no se van a contar como tiempo de posesión, pero el tiempo anterior y el tiempo de ahí para adelante sí se cuentan como un solo tiempo para la prescripción adquisitiva. Solo en ese tiempo pusimos pause a mi adquisición. El de segunda especie es que la cosa pasó a otras manos. Y aquí hay que distinguir cómo se recupera la posesión. Resulta que el perro ahora lo tiene mi vecino. Si yo lo recuperé por una acción reivindicatoria y gané, entonces se ve como que nunca se interrumpió. Durante el tiempo que mi vecino tuvo el perro, se me va a contar igual para mí. Recuerden que el poseedor regular puede adquirir por prescripción adquisitiva. Y luego, si es por vías de hecho, yo fui y le quité el perro a mi vecino y voy a iniciar una nueva posesión. Entonces, todo el tiempo que tenía de antes lo pierdo. La civil, la interrupción civil, es aquella en la que yo interpongo una acción judicial y la notifico válidamente. Lo que hago aquí es evitar la prescripción también de mis acciones. Porque si no, imagínense, un juicio puede durar eternamente, puede durar 5, 6, 7 años, hasta 10 años o más. Entonces, si no se interrumpiera la prescripción, alguien podría alegar a mitad del juicio una prescripción. No puede alegarse en ciertos casos. La demanda no se notificó en forma legal, el demandante se desiste, se declara el abandono del procedimiento o hay sentencia definitiva absolutoria. ¿Ok? ¿Dudas? Ya. Se nos va a cortar esto ahora, así que no alcanzamos a pasar usufructo. Pero los que